Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Dios les bendiga grandemente. ¿Qué tal si saluda a la persona que está allí a su lado y le dice bienvenido a la casa de Dios? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué bendición y qué privilegio es estar hoy en la casa del Señor. Amén. Saludamos a todas las personas que están allí conectadas desde la transmisión. Dios les bendiga grandemente. Estamos gozosos de estar listos para recibir la palabra, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Amén. Bien, salimos en 2 semanas para la montaña. En 2 semanas estaremos en la montaña. Legendarios es un movimiento de hombres que ha provocado una transformación profunda en las familias. 72 horas en donde, tal como lo hicieron los patriarcas en el Antiguo Testamento, subieron al monte a oír a Dios, a recibir el diseño de Dios y a traer las estrategias de Dios. Yo personalmente puedo testificarle que mi vida fue no solo transformada, impactada, sino que el diseño de Dios fue revelado de una forma muy especial. Por eso quiero insistir para que, si usted no ha ido a la montaña, tenemos unos últimos días de inscripción, inscríbase. Al final estaremos atentos de recibirle y será un honor que haga parte de esta manada. Dios está formando un pueblo. Amén. Muy bien. Quiero hacerle otra invitación. En la segunda celebración estará con nosotros el doctor Mark Belials. Mark es un gran amigo, es un hombre de Dios usado en el mundo, maestro en cosmovisión bíblica, que ha tenido como comisión de parte de Dios formar discípulos que puedan entender una visión integral de transformación. En el 2015, Mark vino aquí a esta iglesia y nos hizo un entrenamiento que nos llevó a otro nivel, como desde el entendimiento de lo que es la misionalidad bíblica en todas las esferas de la sociedad, no solo desde la iglesia, sino entendiendo que somos luz y sal en las comunicaciones, en las artes, en la educación, en la economía, en la familia, por supuesto que en la iglesia también. Y Mark estará ahorita compartiendo una palabra muy especial con nosotros, así que si usted puede y su agenda familiar no es interrumpida, le invito a que pueda quedarse en la segunda celebración porque va a ser muy pero muy edificado. Es un privilegio, lo trajimos para capacitar 600 pastores de Bogotá y Cundinamarca. El día miércoles estuvimos en esa capacitación. El jueves estuvimos entrenando también un equipo muy importante de profesionales que sirven a Dios en diferentes áreas. Ayer estuvo en una asociación de pastores en la localidad de Usaquén y hoy tenemos el honor de tenerlo aquí en nuestra segunda celebración a través de una palabra muy poderosa que va a enseñar en esta mañana celebración de las 10. Él es un maestro, así que a quienes les apasiona aprender principios, quédense porque va a estar muy pero muy poderoso. Vamos a la palabra entonces, segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 1. Segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 1. David es proclamado rey de Israel. David había recibido una promesa, una palabra profética.
Esa palabra exigía un arduo proceso de formación. A los 15, 16 años, él entiende por el Espíritu, cuando el profeta va a su casa, que él sería el rey de Israel. No por capacidades, habilidades, virtudes, destrezas, que de por cierto más adelante las desarrolló, sino porque David tenía algo necesario para el complejo tiempo que vivía el pueblo de Israel ante la amenaza continua de los filisteos, guerras no fáciles de librar, batallas no fáciles de enfrentar. Dios necesitaba un líder que pudiese tener el corazón correcto y sensible para hacer no lo que el rey quisiese hacer, sino lo que Dios quería hacer. Y allí David empieza en un proceso muy complejo de formación, de entrenamiento, de sufrimiento, de sujeción, de sumisión. Y aunque empezó en un momento decisivo para su vida, hubo algo trascendental como primera decisión gubernamental que él tomó. Mientras David no era rey, Saúl era el rey. Tuvo toda la oportunidad para ejecutar el plan de Dios. Sin embargo, en medio de los errores que Saúl cometió, uno de los errores, creo que yo, más fatales de su gobierno fue pensar que él podía gobernar sin Dios. Y eso se ve a través de una decisión que él tomó. La decisión que él tomó fue no tener en cuenta el arca de la presencia de Dios en medio de su gobierno y en medio de su nación. El arca del pacto representaba la presencia y la gloria de Dios en medio de Israel. Cuando Dios decide manifestarse al pueblo a través de su misericordia, le da una instrucción a Moisés de hacer un tabernáculo. Dios no podía tener una relación personal con el hombre a causa de su pecado. Luego entonces el diseño fue un tabernáculo dividido en 3 partes, o compuesto por 3 partes: un atrio o un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca de la presencia de Dios. En ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, debido a que la presencia y la gloria de Dios era algo que exigía tanta santidad que el que entrara allí sin las condiciones necesarias podría morir a causa de la presencia de Dios. Esa arca del pacto, en donde habitaba la presencia de Dios, era un cajón sagrado hecho de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. No era un objeto mágico, sino el símbolo visible de la presencia de Dios en medio de Israel. Allí Dios se manifestaba, allí Dios hablaba con Moisés y el sumo sacerdote. Y por eso era tan importante el arca en medio del pueblo, porque donde estaba el arca, allí había protección, allí había guía, allí había provisión. En el arca del pacto, recuerde usted que estaba ubicada en el lugar santísimo, que era el tercer compartimento del tabernáculo que Dios le había instruido a Moisés. Habían 3 elementos fundamentales. Estaban las tablas del pacto, es decir, la ley de Moisés, en donde estaban los mandamientos, los principios que eran necesario obedecer para que le fuese bien al pueblo de Israel. También estaba la vara de Aarón, un elemento muy simbólico que había florecido, había dado almendras en un momento sobrenatural para confirmar el llamado levítico y sacerdotal de aquellos que fueron preparados para caminar en el diseño del Señor. Y el tercer elemento era el maná. Esos 3 elementos muy fundamentales. El maná representaba la provisión de Dios en un momento en donde solo podían tener la providencia de Dios, porque no había de otra, para nutrir sus cuerpos en medio de un desplazamiento muy intenso que Israel emprendió para salir de la cautividad que vivieron en Egipto. Luego entonces el arca no solo era fundamental por lo que representaba la presencia de Dios, sino porque la presencia del arca podía darle al pueblo instrucción, número 1, número 2, asignación y número 3, provisión. Tener el arca en medio era muy importante. Saúl no quiso tenerla. Sin embargo, David, como lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1, lo primero que hace, 40 años después de que el arca de la presencia de Dios no estaba ahí, 40 años después, David lo primero que dice es: no, mi gobierno no va a ser igual.
Mi gobierno no va a ser mi gobierno va a ser el gobierno de Dios en la tierra, yo solo seré un instrumento. Y cuando David empieza su gobierno, lo primero que hace de manera magistral es traer el arca de la presencia de Dios. Yo creo, familia, que nosotros tenemos un camino más sencillo de lo que tú y yo creemos. Nosotros tenemos la oportunidad de no seguir librando batallas en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos la oportunidad de no seguir librando batallas bajo nuestro propio criterio. Nosotros tenemos la oportunidad de meter a Dios en el asunto. Y eso fue lo que hizo David. David dijo: hay muchos enemigos, hay muchos retos, hay muchas peleas, hay muchos desafíos. Yo no me voy a enredar, no me voy a complicar solo. Lo que yo voy a hacer es a meter a Dios en el asunto. ¿Sabes algo? Hoy que quiero enseñar este mensaje, te quiero invitar a algo: a que metas a Dios en el asunto. El ejemplo de David es tan sencillo y tan profundo que te debe inspirar a ti, me debe inspirar a mí, a no seguir haciendo las cosas en mi propio criterio, a contar con el respaldo de Dios. Por eso he titulado este mensaje: La gloria que bendice tu casa. La gloria que bendice tu casa. ¿Cuántos están listos para oír a Dios? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer 11 versículos. Metas en la historia. David empieza a gobernar, quiere traerse el arca, va a meter a Dios en el asunto. Y eso es el inicio de una era marcada de victorias, respaldo sobrenatural de Dios, una cantidad de logros que alcanzó David. Porque cuando tú logras hacer una unión del conocimiento, la capacidad, la destreza que Dios te ha dado con el respaldo, la sabiduría y los principios de Dios, no te imaginas los resultados que tendrás. Si tú metes la gloria de Dios en tu casa, no te imaginas los resultados que tendrás. Si metes la gloria de Dios en tu trabajo, no te imaginas los resultados que tendrás. Capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios, versículo 3, sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano. Recuerden que eran dos personas que la estaban llevando, eran dos hijos de Abinadab. En casa de Abinadab, el arca de la presencia de Dios había estado 20 años y había sido de gran bendición. Dos hijos de Abinadab son seleccionados para llevar el arca en un carro nuevo. Uno iba en una parte del arca, el otro iba en otra parte. Dice el versículo 6 lo siguiente, ponga atención. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano. ¿Extendió qué? Al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínate eso. El hombre estaba ayudando y vio que los bueyes se tropezaban. Entonces, como vio que los bueyes se tropezaban, pues él rápidamente agarró la arca como para sostenerla, y cuando la agarró con las manos, ¡pum!, cayó fulminado por la misma presencia de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Imagínense el susto de David. Y, Dios mío, yo pensé que esta arca me iba a traer al respaldo, y mire, el primer frito ahí. Entonces se preocupó. ¿Ahora cómo hacemos? ¿Qué pasó? Entonces él dijo: no, yo mejor todavía no llevo el arca, porque si no, mejor dicho, esto puede generar también estragos. Mire la reflexión. La presencia de Dios, claro que trae bendición,
pero cuando no es honrada de la manera correcta puede traer maldición. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? Obed-edom geteo. ¿Sí ve que ahorita estábamos cantando? Así como Obed-edom. Y los que no conocen la historia dicen, pues quién sabe quién será Gemán, pero así como Gemán. Bueno, Obed-edom fue el hombre escogido por soberanía y providencia de Dios para tener el arca en su casa antes de que llegara a Israel. La Biblia dice que estuvo el arca de Jehová, en el versículo 11, en casa de Obed-edom geteo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuántos están listos para la palabra? Y bendijo, ¿y bendijo qué? Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo. ¿Cuántas? ¿Cuántos? Hoy aquí estamos. Hoy aquí estamos. Octubre. ¿Cuántos meses quedan del año? El Señor me dio esta palabra para tener que decirte, si honras la presencia de Dios en los próximos 3 meses, el Señor te bendecirá a ti y a toda tu casa. ¿Alguien puede recibir eso o no? 3 meses, 3 meses, 3 meses donde vas a ver la bendición de Dios. Muy bien. ¿Qué pasó? Si David era un apasionado por la presencia de Dios, si era un enamorado por su gloria, si sabía que a diferencia de Saúl, para David era muy importante el arca, porque sin el arca, aunque sonara bien, Dios no estaba ahí. Porque en este tiempo hay muchos Saúles en la iglesia contemporánea que lo único que les importa es sonar bien, pero si viene la gloria o no viene, les da lo mismo. Nosotros necesitamos tener el corazón de David para saber que lo más importante no es sonar bien, lo más importante es tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, la lección del traslado de esta arca me permitió enseñar este mensaje para dejar 3 lecciones poderosas. Pastor, pero ¿por qué el arca mató a Usa? Resulta que la instrucción levítica decía que el arca no se cargaba en las manos, se cargaba en los hombros. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. No se cargaba en las manos, se cargaba en los hombros. Pero bueno, digamos que uno dice, ¿qué culpa tiene este hombre de no haberla puesto en los hombros sino en las manos? ¿Por qué tan exagerado? En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase ¿qué? Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Versículo 9, ¿sigue? Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo. La tribu de Leví tenía la asignación de llevar el arca de Dios. Pero el arca de Dios, iglesia, no se lleva a nuestra manera, se lleva a la manera de Él. Si hay algo que tenemos que entender, familia, es que pueden venir 3 meses de bendición siempre y cuando tú tomes una decisión a partir del mes de octubre, y es la siguiente: yo no voy a caminar con Dios a mi manera, yo voy a caminar con Dios a la manera de Él. Si hay cosas que todavía no han fluido en tu casa, en tu familia o en tu matrimonio, es porque tú estás tratando de llevar tu matrimonio, tu familia, tus hijos a la manera tuya, no a la manera de Dios. Hay cosas muy sencillas, hay cosas muy prácticas en tus finanzas, en tu vida relacional, en tu vida matrimonial, en tu vida profesional que pueden cambiar si tú entiendes que hay que empezar a hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios hay bendición. Sin la manera de Dios hay destrucción. Y la enseñanza más profunda para Israel era esta: si quieren tener mi presencia en medio de ustedes, entiendan que deben honrarla a mi manera, no a su manera. Dios está a punto de hacer contigo en los próximos 3 meses lo que ni te imaginas. Dios está a punto de transformar a tu familia y a tus hijos como no te lo imaginas.
Dios está a punto de abrir las puertas que has estado esperando por años como tú no te lo imaginas. Lo único que tú tienes que entender es que debes tomar una decisión. Yo voy a caminar con Dios a la manera de Él, no a mi manera. 3 cosas sucedieron con el arca en casa de Obed-edom. Y creo que esas 3 cosas van a pasar en tu casa si honramos la presencia de Dios como debe ser. Número 1, la gloria de Dios en tu casa traerá bendición. Diga conmigo, la gloria de Dios en mi casa traerá bendición. Es claro el texto bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mire la expresión que dice: bendijo Jehová, ¿a quién? Le trajo bendición a él y ¿a quién más? Y a su casa. En la mentalidad hebrea, la casa incluía familia, siervos, tierras, todo lo que pertenecía a esa unidad familiar. Hay una bendición que a causa de tu obediencia va a quedar sobre tu núcleo y tu familiar extendido. Hay algo que se va a soltar sobre tu familia y tus generaciones en los próximos meses y la gente va a quedar anodadada. Hay familias que van a empezar a recibir una bendición tan extravagante que tú ni siquiera vas a saber de dónde vino y la gente va a decir: es porque mi hijo empezó a honrar a Dios como debe ser. La bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza alguna. La bendición era más importante que las riquezas. Por eso parte de la cultura hebrea era que los padres bendecían a sus hijos, porque la cultura hebrea entendía un principio de Génesis. En Génesis lo primero que Dios hizo fue bendecir el primer matrimonio antes de darle asignación. Por un principio muy sencillo que tú tienes que entender: todo lo que inicia sin la bendición de Dios fracasa. Si tú tienes la bendición de Dios, créeme, aunque tengas dificultades, vicisitudes, vientos en contra, aunque tengas enemigos que tocan a la puerta de tu casa y te hacen la vida imposible, no podrán contenerte, porque sobre tu vida está la bendición de Dios. La bendición de Dios era tan fundamental que hacía parte de lo que culturalmente un padre tenía que hacer sobre su hijo para que ese hijo le fuese bien. Si tú buscas el significado bíblico del concepto bendición, viene de una palabra veraka. Veraka traduce lo siguiente: transferir el favor y el poder de Dios. Pero también viene de la palabra eulogeo. Eulogeo traduce hablar bien, elogiar, pronunciar palabras de bendición sobre alguien. Afirmar que el arca de la presencia de Dios había traído bendición sobre Obed y sobre toda su casa me permite entender que cuando tú honras la presencia de Dios de la manera correcta, tu familia va a tener la facultad de prosperar en todas las áreas de su vida. Tu familia va a encontrar un camino con éxito. Tu familia va a solucionar los problemas del primer semestre del 2025. La bendición de Dios va a hacer que se desatore el nudo que se armó para contener la provisión de Dios. La bendición de Dios va a hacer que vengan respuestas. La bendición de Dios va a hacer que venga un fluir. Iglesia, Dios está formando un pueblo. Vienen los mejores 3 meses de tu vida. Vienen los mejores 3 meses de tu existencia. Vienen los mejores 3 meses de tu ministerio. Vienen los mejores 3 meses de tu promoción, de tu bendición. ¿Por qué? Porque entendiste algo muy sencillo. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hay una gracia de Dios que va a venir sobre ti. Hay una sabiduría de Dios que vas a recibir. Hay una llave que Dios te va a soltar para abrir puertas que antes no se habrían abierto, para cerrar puertas que se tienen que abrir. Hay algo que tú tienes que comprender, y es que la bendición de Dios te va a llevar a otro nivel. La bendición de Dios es lo que falta para que seas completo, para que seas íntegro. La bendición de Dios sobre tu salud, la bendición de Dios sobre tus finanzas, la bendición de Dios sobre tu profesión, la bendición de Dios sobre tu ministerio. Ese era el mecanismo de Dios para habilitar a alguien o habilitar algo para que le fuese bien. Y por eso tienes que entender que si tu familia honra el arca de la presencia, a esa familia le tiene que ir bien.
Ahora bien, pastor, cuénteme cómo hizo Obed-edom para honrar el arca de la presencia, porque es lo que tendríamos que entender. Cuando leo el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 18, me doy cuenta de algo. Obed-edom no era un líder común de la iglesia. Obed-edom no solo decidió ser respetuoso ante lo que simbólicamente representaba el arca. La palabra afirma en 2 versículos que le voy a mostrar quién era Obed-edom. Mira lo que dice el texto bíblico. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, ¿y quién más? Obed-edom y Jehiel, los porteros. ¿Qué era Obed-edom? El portero era aquel que estaba asignado a la música y a la adoración en el templo. Obed-edom era un adorador. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Que Obed-edom no solo recibió el arca en su casa con mucho respeto y la dejó ahí a un lado y le dijo a los niños: aquí no van a jugar fútbol, que eso se daña y ahí nos cae un juicio a todos. No. Obed-edom no le dijo al hijo: vea, Ramón Andrés, póngase a fregar y verá que queda como usa, ¿oyó? No. Obed-edom sabía que la presencia de Dios exigía una continua adoración, exaltación y honra a su presencia, para que su presencia nunca se apartara de su casa. Mira, la presencia de Dios solo puede bendecir a quienes la hacen parte de su vida diaria y le sirven con fidelidad. Si tú quieres de verdad honrar la presencia de Dios, tú tienes que tomar una decisión. No voy a salir de mi casa sin tener tiempos de adoración. No voy a salir de mi casa sin honrar su gloria. Voy a servirle con mi vida. Obed-edom decidió ser obediente a su llamado, a su asignación eterna. Aquí hay gente que tiene que obedecer su llamado y su asignación eterna. Aquí hay gente que tiene que entender que son instrumentos de Dios. Si no se ponen en las manos de Dios, no van a ser igual de efectivos. Lo que han logrado hasta hoy son migajas para lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios: ponte en las manos de Él, hónralo como lo hizo Obed-edom, que los próximos 3 meses te va a pasar lo que no te ha pasado en los últimos 30 años. Alguien reciba esa palabra, alguien reciba esa palabra. Honra la presencia de Dios, ponte en las manos de Él, que en los próximos 3 meses te sucederá lo que no te ha pasado en los últimos 30 años. Impresionante. Pero Obed-edom no solo decidió rendir su vida en adoración a Él. Obed-edom no solo decidió honrar su presencia con reverencia y con temor. No. Obed-edom involucró su familia en la asignación. Pastor, ¿cómo me dice usted que Obed-edom involucró su familia en su asignación? Cuando leo, además del libro de Crónicas, capítulo 15, el versículo 26, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 8, yo me doy cuenta de algo muy poderoso. Vamos a leerlo. Primer libro de Crónicas 26:4, mira lo que dice la palabra. ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? ¿Está leyendo o no está leyendo? No, es que no han llegado. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Yo lo voy leyendo en mi Biblia. Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael. Uy, mire todos los hijos que tuvo. Se le iba yendo la mano en la bendición, ¿no? Mira esto. Espíritu Dios, tócalos. Ya. Todos estos hijos, mira, todos estos hijos. ¿Sabes qué eran? Váyase al versículo 8. Todos estos hijos de Obed-edom, con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, así como el pastor. Ahí sí no dijo amén, ¿no? Todos los hijos. El absolutivo en la palabra, ¿se acuerda que llama mucho la atención? Todos sus hijos. Pero no solo los hijos. Dice también la Biblia que con los hermanos, todos eran robustos y fuertes. ¿Para qué? Para el servicio.
¿Qué quiere decir eso? Pueden venir los 3 meses más poderosos en tu vida, pero te tienes que meter con Dios y tus hijos también. Si te metes con Dios y tus hijos también, involucras tu familia, involucras tus generaciones, agarras en una reunión, ya vienen los buñuelos, ya viene la natilla, ya viene la tragadera, todo eso que pasa en Navidad, reúnalos y dígalos, venga, vamos a hacer algo. Esta tiene que ser una Navidad diferente, esta tiene que ser una Navidad de bendición, tiene que venir el rompimiento, la puerta que estaba tocando se tiene que abrir, algo sobrenatural tiene que pasar. Pero yo quiero pedirles un favor: en los próximos 3 meses vamos a buscar a Dios. En los próximos 3 meses vamos a amar a Dios. Y la esposa agarra al marido que no ha ido: váyase a esa montaña, negro, váyase a esa montaña, mijo, bebé, como le diga a usted, váyase a esa montaña, o si no, no nos cae la bendición. Esposa, dígale, venga, vienen los mejores 3 meses, váyase para la montaña. Dígale, esposa, dígale, vienen los mejores 3 meses de su vida, vaya para la montaña. Porque es mejor buscar la montaña por revelación que por trituración. Es mejor buscar a Dios en la montaña por convicción y no por quebrantamiento. Pero tiene que haber un acuerdo. Si nosotros junto a nuestra familia nos ponemos de acuerdo y decimos: en estos 3 meses vamos a servir a Dios, se vienen 3 meses de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 33. Proverbios 33. Reciba este texto. Proverbios capítulo 33, versículo 33. Dice la palabra: el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Prepárense porque viene su bendición. Muy bien. Vamos ahora al punto número 2. La gloria de Dios no solo va a traer bendición. La gloria de Dios en tu casa traerá protección. Protección. Dile al que está a tu lado: en los próximos 3 meses vas a ver la protección de Dios. Antes de llegar a la casa de Obed-Edom, ¿qué hizo el arca? ¿Qué hizo el arca? ¿Se acuerda cuando leímos? Uno agarró el arca con las manos y ¿qué le pasó? Quedó listo. Ok, si el arca de Dios de la forma incorrecta trajo destrucción, eso me permite afirmar que el arca de Dios de la forma correcta trae protección. Mira, el pensamiento hebreo define bendición como verajá. No solo era prosperidad material, era plenitud de vida, paz, resguardo, seguridad. Donde la presencia de Dios es recibida con reverencia, tú también vas a recibir protección. Y quiero decirte algo de parte de Dios: aunque un ejército se levante contra ti, aunque vengan enemigos, miles de enemigos delante de ti, aunque los mismos montes se quieran conmover para poder traer temor hacia ti, recuerda lo que dijo David: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la protección de Dios, a causa de honrar de la manera correcta su presencia en nuestro hogar, va a guardarte a ti, a tu familia y todo lo que te pertenezca. Hay gente que está a punto de perder una propiedad. Si honras a Dios, Dios no permitirá que te la quiten. Hay gente que está a punto de un escenario difícil, de una sentencia, de un fallo. Decide a honrar a Dios, que todo lo que estaba en tu contra se va a revertir en el nombre de Jesús. Hay gente que ha vivido robos, injusticias en estos últimos meses. Recibe esta palabra: si honras el arca de su presencia en tu casa, el Señor va a pelear por ti. Por eso el Salmo 91:1 dice:
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te va a hacer invisible ante los ataques del diablo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová está contigo para librarte. Créalo. La protección de Dios es impresionante. La gente va a ser confundida. Hay gente que va a querer deshonrar tu nombre. Hay gente que te va a querer criticar. Hay gente que va a querer murmurar. Van a caer pulverizados y tú te enterarás. Porque el que se mete con un hijo de Dios es como si le tocara a la niña de sus ojos. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor, porque son, ojo, son la niña de mis ojos. Tú no te imaginas y no llegarás a pensar lo que Dios puede hacer cuando se meten con un hijo de Él. Por eso no hay que pelear. Por eso Dios le decía a Josafat: quédense quietos, quédense tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alguien tiene que recibir esto. Hay una protección sobrenatural que viene sobre tu vida. Aún en tu ausencia Dios va a pelear por ti. Aún en tu ausencia va a haber una protección sobrenatural. Aún en tu ausencia la gente va a sentir un terror, una confusión. Los que quieran hablar de ti van a ser llevados a juicio. A mí el Señor me ha dicho: Marco, ¿sabes qué? Haz lo que yo te he comisionado. Que el que se levante contra ti se levanta contra mí. Y un hombre de Dios es inmortal hasta que Dios no cumpla su propósito en él. Pero tienes que honrar el arca de la presencia de Dios. Porque Dios va a aderezar mesa delante de sus enemigos y de sus angustiadores. ¿Qué fue lo que dijo David? Cuando ellos se juntaron para comer mis carnes, ¿ellos qué? Tropezaron y cayeron. En los próximos meses vas a ver un poco de gente tropezar que se metió contigo. Y yo no estoy soltando maldiciones, estoy soltando lo que pasa de la protección de Dios. En los próximos meses, toda lengua mordaz, todo lo que se habló de ti en tu ausencia va a cobrar juicio, porque Dios está en control. Si tú honras a Dios, honras su presencia, honras su gloria, el mismo Dios se encargará de ti. Porque donde la presencia de Dios es honrada, créeme, la protección de Dios vendrá. En Éxodo 12, versículo 12, pasó algo similar. En un momento muy difícil, el pueblo de Israel tenía que exponerse a un peligro eminente. Y vino la instrucción: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El Dios de juicio, que es el mismo Dios de misericordia, se encargará de los que te quieran hacer tropezar. Pero ¿cuál fue la señal? Versículo 13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué el juicio vino sobre todas las casas, menos sobre las casas donde estaba la sangre? Porque donde estaba la sangre honraban la presencia de Dios. Van a venir sacudimientos, van a venir movimientos, va a venir turbulencia. Los tiempos no son fáciles, pero en la casa que se honre la gloria de Dios, ahí habrá protección. En el negocio donde se honre la gloria de Dios, ahí habrá protección. Vas a ver una cantidad de negocios quebrar. Tu negocio prosperará, porque tu negocio honra la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Y número 3, se me acabó el tiempo.
El arca de Dios no solo trae bendición, el arca de Dios no solo trae protección, el arca de Dios trae provisión. ¿Cuántos dicen amén? Y la bendición de Dios es integral, no solo trae protección, también trae bendición. ¿Cuántos necesitan provisión? Diga conmigo, provisión. 3 meses. 3 meses. Los he de ver en diciembre testificar después de esta palabra. 3 meses. 3 meses. Y te voy a hablar esto de manera expositiva. En el desierto la gloria de Dios se manifestó y vino provisión hasta que se saciaron. En la casa de Cornelio el Espíritu Santo proveyó salvación para toda la familia. La gloria de Dios en tu casa va a traer provisión para todos los tuyos. Isaac, en un momento de crisis en Gerar, Génesis 26, dice que sembró en aquella tierra. Ese mismo año cosechó al 100% a causa de la gloria de Dios. Algo va a pasar en tus cosechas, algo va a pasar en tus ganados, algo va a pasar en tu producto, algo va a pasar en tu tierra. Tu tierra de aquí a diciembre va a ser la mejor tierra. José en Egipto, a causa de la gloria de Dios, no solo recibió provisión, también recibió prosperidad. Y también por culpa de José bendijo Jehová toda la casa de Faraón. Lo que te estoy tratando de decir es que la gloria de Dios no solo va a traer provisión a tu vida, va a traer provisión a la empresa que trabajas. La gente se va a dar cuenta que la provisión que vino sobre esa empresa, el negocio que se soltó sobre esa empresa, la puerta que se abrió sobre esa empresa, la negociación, la importación, la exportación, no fue sino por aquel hombre de Dios en quien está el Espíritu de Jehová. Y por último, la viuda de Sarepta, cuando recibió al profeta que representaba la presencia de Dios, recibió también la provisión. Por eso, iglesia, Dios está formando un pueblo. Prepárate, porque en los próximos 3 meses sobre tu casa viene bendición, viene protección y viene provisión. Póngase de pie. ¿Cuántos están listos para los 3 meses de la bendición? 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay algo que tienes que soltar, hay algo a lo que tienes que renunciar. Hay un hábito que tienes que dejar, hay un vicio al que tienes que sacar. Recuerda siempre que la Biblia es un ejemplo que me permite afirmar que nunca la bendición vendrá sin condición. Los próximos 3 meses son decisivos de aquí al 2030. Repito, los próximos 3 meses son decisivos de aquí al 2030. Por favor, permite que la gloria que bendice tu casa se vaya contigo hoy. Se vaya contigo hoy. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.